Buenas tardes, Máster Wilson Zambrano Vélez, docente de la asignatura Diseño de Proyectos Educativos. Para empezar la presentación del tema, comenzaremos con la siguiente frase. El éxito no se da de la noche a la mañana, es cuando cada día eres un poco mejor que el día anterior, todo suma. Esta frase nos quiere decir que cada fracaso o cada error que cometamos dentro de un trabajo, dentro de un proceso que se viva dentro de nuestras vidas, nos va a ayudar para hacer un poco mejor. Por ejemplo, si realizamos un trabajo mal hecho, vamos a tener la oportunidad de hacerlo mejor y esto nos ayuda también a adquirir nuevos conocimientos. Y ya nos ayuda también a ser cada día unas mejores personas. El tema a presentarse el día de hoy se titula Fases, elementos y procesos de los proyectos educativos. Entre las fases encontramos 5. Y la fase de inicialización, de planificación, la de ejecución, la de control y la de cierre. Estas fases son conocidas también como el ciclo de vida del proyecto. En la imagen de abajo podemos evidenciar que no es necesario cumplir con un lineamiento en estas fases, sino que cada uno sostiene el otro. Por ejemplo, el control se encarga también de cómo está desarrollada la planificación y cómo se da la ejecución de las actividades. Estas fases van relacionadas con el proceso que se vive en la elaboración del proyecto, donde encontramos también 5: inicialización, planificación, ejecución, control y cierre. Este proceso está relacionado por los productos o resultados que se vaya a obtener dentro del proyecto educativo. De la misma manera, podemos visualizar que este proceso no se da de forma lineal, sino que trabajan en conjunto, se podría decir. Y, por ejemplo, observamos de nuevo el control, que se percata de los procesos de planificación y de la ejecución que se viven en el proyecto. A continuación presento una tabla de actividades típicas de cada fase del ciclo del proyecto. En la primera fase, que es la de inicialización, es una visión general del proyecto. Reconocer que por qué vale la pena realizar este proyecto, identificar el problema o situación generadora que se evidencia dentro de un contexto, determinar lo que se va a realizar con el proyecto, definir las finalidades del proyecto y qué resultados esperamos, y definir el alcance del proyecto. Como producto de la primera fase es una visión general y el concepto del proyecto. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de planificación, definición de acciones, actividades y tareas, estimación de recursos, costes y plazos. En esta segunda fase se va a listar las actividades y tareas necesarias para llegar a los resultados deseados, secuenciar las actividades de la manera más eficiente posible, vamos a definir un cronograma y definir los procedimientos y seguimientos para llegar a la evaluación del proyecto. En la tercera fase, que es la de ejecución, es la organización, coordinación y dirección de equipos. Organizar y coordinar equipos atribuyendo tareas a cada uno. Resolver conflictos y problemas. Mantener una comunicación efectiva con los implicados en el proyecto. Garantizar la provisión de recursos para la planificación. En la fase 4, que es la de control, seguimiento de la ejecución del proyecto, es donde supervisamos la ejecución e identificamos las desviaciones con respecto al plan. Adoptamos acciones correctas para mantener el curso planeado, reescalonar las actividades del proyecto en la medida de lo necesario,
adecuar los recursos disponibles y el alcance del proyecto. Y en la fase del cierre encontramos la evaluación de los resultados del proyecto, que es donde se verifica, analiza y evalúa los resultados alcanzados. Se elabora un informe final, divulgamos los resultados que se han obtenido con esta elaboración del proyecto y consolidamos lo aprendido del proyecto, formulando nuevas propuestas. Luego tenemos como siguiente subtema los elementos del proyecto educativo. Guiándonos del modelo Scopus, se identifican por 3 puntos, que viene a ser el concepto, el plan de acción, el plan de control y evaluación. El concepto, que es donde se pretende analizar qué queremos realizar, por qué razones y en qué contexto queremos realizar este proyecto. El plan de acción, que es la estructuración de procedimientos, recursos y la ejecución de actividades, de tareas, de acciones y los recursos que se vayan a necesitar. El plan de control y evaluación, que son los procedimientos para el seguimiento y evaluación. Bueno, encontramos un cuadro de elementos del concepto. Los elementos que encontramos en el concepto es la definición del problema o situación que genera el proyecto. Depende de la necesidad, desafío, oportunidades o los problemas que se visualicen. Justificación o el porqué del proyecto. Los objetivos general y específicos del proyecto, la razón de ser y el para qué queremos analizar esta situación generadora. Los resultados esperados con la realización del proyecto y el alcance del proyecto. Los elementos que encontramos en el plan de acción son la descripción de acciones, actividades y tareas, estimación de plazos, estimación de costes y recursos, red de tareas y un cronograma. Los elementos que encontramos en el plan de seguimiento y evaluación es la matriz de resultados y productos esperados, hoja de cálculo de procedimientos de seguimiento, que es una tabla con indicadores e instrumentos que recoja datos que se hizo durante el seguimiento, hoja de cálculo de procedimientos de evaluación, que es una tabla con indicadores e instrumento de recogida de datos, y el análisis de riesgo, que es la identificación de posibles riesgos o hipótesis condicionantes que puedan afectar al desarrollo del proyecto, y de estos cómo podemos controlarlos. Como conclusión del tema, tenemos que un modelo de planificación de proyectos es una representación simplificada de sus fases, procesos y los elementos que lo componen. Es decir, que es importante seguir con estos tres componentes, que son las fases, los procesos y los elementos que se viven dentro de un estudio, de una situación que se presente en cualquier contexto. Ya. Para realizar una planificación, por más simple que sea nuestro proyecto. Y al elaborar esta planificación, estaremos elaborando un buen plan o un buen proyecto también. Muchas gracias. Esta fue mi presentación del día de hoy.